y amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. Vamos a sentarnos un momento. Mañana yo creo que tendremos los anuncios generales, pero quiero aprovechar la oportunidad para algunos anuncios que tenemos, de alguna programación que tenemos en la directiva de jóvenes. En primer lugar, mis amados hermanos, próximo sábado vamos a tener un ayuno diferente, vamos a tener un ayuno muy hermoso. Ya que vamos a estar desde las 7 de la mañana, pero a diferencia de los otros días que acabamos a mediodía, la idea es la invitación a que los que más podamos estar hasta las 4 de la tarde. Era un reto que nos habíamos puesto en la directiva de jóvenes, algún día poder sacar un ayuno un poco más largo. Entonces, mis amados hermanos, el reto es que podamos terminar este año en victoria y que en el nombre de Jesús, de hecho, es el 16 de septiembre, Día del Amor y la Amistad, amén. Entonces, qué lindo, porque no hay mejor amor ni mejor amistad que Jesucristo. Usted quisiera pasar un día del amor y la amistad pegado a la presencia de Dios, en oración, en la presencia del Espíritu Santo. Qué lindo poder entonces tener este reto. Bueno, si usted solo puede hasta las 12, si usted solo puede hasta las 2, bueno, usted ya mirará. Pero si usted puede dedicar ese día para Dios, hermano, va a ser de gran bendición. También, aprovechando el Día del Amor y la Amistad, no el 16, pero ya el 17 en la tarde, estamos por confirmar entonces en qué lugar, de pronto una finca para esto, cercana, ojalá. La idea es que todos entonces tengamos una endulzada de 5,000 pesitos y que por favor entonces vamos a estar sacando la publicidad para que nos confirmen en el grupo mediante una encuesta, para poderlo teneros en cuenta, hermano, para un refrigerio, para que podamos entonces compartir esa tarde, tener algunas actividades, tener una integración bien especial y por ahí derecho también, hermano, tener pues el amigo secreto cristiano bien rico, hermano. Vamos a compartir en el nombre de Jesús. Bueno, dice no el amigo secreto, sino el amigo de Jesús, dice por acá mi hermana Jenny, y tiene razón, amén. Vamos a hacer algo diferente y especial en el nombre de Jesús. Amén, hermano, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ponernos en pie, vamos a buscar Romanos 13:11, Romanos 13:11, amén, gloria al Señor. Romanos 13:11, ahí ya lo tenemos en pantalla y vamos a leerlo para la gloria de Dios. Amén, un solo versículo de la palabra de Dios, vamos a leerlo, dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén, gloria a Dios. Hermano, puede sentarse en el nombre de Jesús. Quiero predicarle en el nombre de Jesús bajo el título Conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Amén. Cuando miramos el Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias, que es un tema introductorio al libro, nos muestra la historia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias que existían en ese momento en el contexto histórico del Asia Menor. El apóstol Juan escribía esta revelación de Jesucristo, dando un mensaje específico a la condición espiritual que cada una de estas iglesias estaban viviendo en ese tiempo. Principalmente para cada una de ellas hay un reconocimiento, pero también una exhortación, posteriormente un consejo y finaliza con un desafío. Cada una de estas iglesias conserva en su mensaje la estructura de cada uno de estos puntos que el Señor Jesucristo se los da a cada una de ellas. Pero como sabemos, el Apocalipsis es un libro que tiene una doble aplicación. No solamente era para la iglesia de la época, en un lenguaje oculto que el mundo romano no pudiera entender, ya que la iglesia cristiana estaba siendo perseguida, pero también
es un mensaje que se aplica en varios tiempos de la historia del cristianismo y sobre todo para los posteros días, para los eventos escatológicos o los eventos finales de la historia de nuestro pueblo cristiano. Pero vale la pena resaltar la aplicación que tenemos en cuanto a todo el periodo histórico del mundo cristiano para el caso de las 7 iglesias, ya que también puede representar una línea del tiempo de la historia cristiana, donde cada una de estas iglesias representa un periodo donde desde que Jesucristo fue levantado hasta hoy en día, cada uno de los procesos y las historias y las etapas del pueblo cristiano tiene una representación. Y por ejemplo podemos ver para el caso de Éfeso, representa la iglesia apostólica del año 30 al año 100 después de Cristo. Podemos ver una iglesia cuyo mensaje Jesús reconoce, que tiene obras, que tiene un duro trabajo, tiene perseverancia, aborrece las obras de los nicolaitas. Claramente es un reflejo de esa iglesia que estaba apasionada por seguir a Jesucristo. Posteriormente, del año 100 al año 312 aproximadamente, vemos una iglesia que pasa de ser apostólica en el sentido de que los primeros apóstoles y padres de la iglesia comienzan a morir, pero el mensaje de ellos continúa, y esta iglesia no es apostólica en el sentido de que los apóstoles ya mueren, pero sí es apostólica en cuanto al mensaje genuino de la presencia de Dios. La iglesia de Esmirna es una iglesia que tiene una cosa muy importante, y es que es una de las únicas dos que no tiene ninguna exhortación. Es decir, al parecer delante de la presencia de Dios, esta iglesia estaba siendo pura y sin mancha. Estoy hablando como tal del periodo histórico, y es claramente esto, porque al 312 ya comienza a haber algo que son los concilios vaticanos, por ejemplo el concilio de Trento y algunos otros que comienzan a revisar la fe cristiana, y pasa al siguiente periodo, el periodo de Pérgamo. En el 312 al 606 ya comienza a haber una iglesia indulgente, ya que la doctrina en ese momento comienza a cambiar, y por eso Dios le dice a Pérgamo, o sea a este periodo histórico: tienes falsos maestros dentro de ti, tienes la doctrina de Balaam, tienes la doctrina de los nicolaitas, y también le da un consejo: ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus malas obras. En ese punto claramente ya vemos cómo el catolicismo comienza a surgir en ese momento, y desafortunadamente comienza a entrar a la Edad Media, al proceso de Inquisición. Aproximadamente en el 606 hay una fuerte exhortación que dice: toleras a Jezabel, que enseña la idolatría y que compromete la fe, que está fornicando constantemente. Y si miramos las artimañas de la ramera posteriormente también en el Apocalipsis, vamos a ver que esta que fornica no es otra que esa doctrina que cuando el cristianismo fue llevado a los pueblos de aquel entonces, cambiaron simplemente las imágenes de los dioses griegos y romanos por los diferentes personajes que había en la historia cristiana. Por ejemplo, en Éfeso fácilmente podrían decir que ya no era Diana de los Efesios, pero que ahí ya era la Virgen María, por ejemplo. Esta iglesia entonces de la Edad Media es una iglesia que se caracteriza por esto. Y podemos ver entonces que llega a un punto interesante: Sardis. En el punto de 1512 comienza la reforma protestante, y Dios le dice a esta etapa histórica: ¿sabes qué? Tienes obras, sí, tienes fama de que vives, pero dice: estás muerta. Lo que pasa en la reforma es que lo que podemos ver nosotros en esa etapa del cristianismo es que desafortunadamente la reforma no llegó al espíritu profundo de la doctrina. Si bien cambió solamente unas cosas, no pudo llegar a la perfección de sus obras.
Por eso le da un consejo. Estén alertas, fortalezcan su fe. Lo que les da a entender que es necesario obedecer y arrepentirse de sus cosas que no cambiaron. Porque claramente vemos que en la Reforma ocurre algo importante, y es que en la Reforma inclusive hubieron guerras cruzadas de personas reformadas contra la Iglesia Católica, lo que da a entender que en el momento todavía no habían alcanzado esa plenitud en Cristo. Pero luego tenemos a Filadelfia, aproximadamente en el 1700. Aquí pasa algo importante, y se comienzan a surgir obras misioneras. El espíritu de las misiones comenzó a llegar al mundo cristiano, y estos que habían sido reformados comienzan a profundizar un tanto más en las escrituras y comienzan a tener una pasión y un llamado por seguir adelante en el avance de la doctrina. En ese punto es otra de esas iglesias que podemos claramente decir no tiene ninguna mancha ante la presencia de Dios, o en este caso no hay ningún tipo de exhortación para ella. Y es algo realmente hermoso ver lo que pasa. Toda esta introducción la hago para decir algo importante. Y es que después de 1900, después de que ocurre exactamente Azusa Street y que comienza a haber un avivamiento, y podríamos ubicar precisamente en Filadelfia este movimiento, digamos ahí hasta el 1900, cuando se comienza a despertar tanto el avivamiento como las obras misioneras. En ese punto ocurre algo. Y es que hay una iglesia que es totalmente diferente a las otras, o un periodo histórico del mundo cristiano que es totalmente diferente. Porque siempre en las iglesias pasadas o en los periodos históricos pasados de la historia de la iglesia había algo que rescatar, había algo que decir, de un reconocimiento en la presencia de Dios, de algo valioso. Pero desafortunadamente en esta etapa, es decir, la etapa en la que estamos y hasta que la iglesia sea levantada, es la iglesia de la Odisea. Y para la iglesia de la Odisea, ante la presencia de Dios, desafortunadamente no hay reconocimiento, mas sí hay una exhortación. Le dice: eres tibio, eres infeliz, eres miserable. Estoy hablando de otra traducción. Pobre, ciego, desventurado, desnudo, dirá la Reina Valera. Y hay un consejo, le dice: ¿sabes qué? Compra oro refinado en fuego y unge tus ojos con colirio y ponte unas vestiduras blancas, arrepiéntete de tus obras. Quiero decirle, hermano, que podemos claramente decir que si bien hay características de todos los periodos históricos del mundo cristiano, no hay una radiografía más clara de lo que podamos nosotros decir de que digamos haya un relacionamiento entre las iglesias, los periodos históricos y la aplicación que el Señor nos da, a que definitivamente hoy en día y hasta la venida de Cristo estamos en la iglesia de la Odisea. Y para poderle sustentar más este argumento, quiero decirle algo importante. Si miramos el contexto histórico de la ciudad de la Odisea, era una ciudad que era totalmente próspera. Ellos tenían varias fortalezas, digamos, en su economía, como por ejemplo que era un centro financiero. Tenían una buena industria de diferentes rublos, pero principalmente eran destacados por sus finanzas. Sus finanzas eran excelentes. Y el contexto histórico del que estamos viviendo es un contexto muy similar al de hoy. Es decir, nunca antes en la historia de la humanidad había existido tanta prosperidad, había existido tanta comodidad para los ciudadanos de a pie. Nosotros hoy en nuestro contexto histórico nos parecemos a ese tipo de ciudad o de periodo histórico.
Desafortunadamente también, por ejemplo, Sodoma y Gomorra eran similares, ciudades prósperas donde la economía prosperaba. Pero tanto en Sodoma, Gomorra, la Odisea y los tiempos de hoy en día, también Israel, por ejemplo, vivió periodos históricos donde su economía iba bien, donde todas las cosas iban bien. Pero desafortunadamente en esos tiempos es cuando más las personas se acercan a la inmoralidad, es cuando más las personas se alejan de Dios y cuando más la tibieza espiritual comienza a apoderarse de los corazones. Quiero decirle entonces que si leemos claramente Apocalipsis 3, 14 al 22, vemos la historia de esta iglesia. Lo invito a que lo haga en casa si usted quiere, y yo creo que vamos a tener una gran revelación de lo que es hoy nuestro mundo realmente. Pero quiero decirle que el agua de aquella ciudad, por diferentes condiciones climáticas, hoy en día la ciudad que hay allá, por ejemplo, es una ciudad que tiene termales. Lo que pasa es que finalmente el agua a la ciudad llega tibia. Y cuando tienes una ciudad como aquellas de Asia Menor, donde el calor es tanto, tú necesitas realmente agua fría que pueda saciar la sed, que pueda permitirte que cuando vayas a bañarte te refresque. Y yo quiero decirle, mi amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo también dijo: quien tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida eterna. Y quiero decirle que hoy también, en medio de un mundo que está en el calor del pecado, sedienta de no tener un agua que refresque su ser, también hay un mundo clamando y suplicando por poder saciar esa sed espiritual. Pero déjeme decirle que si nosotros solamente tenemos aguas tibias para darles, no vamos a poder nunca jamás calmar la sed que el mundo necesita. Por eso déjeme decirle que una iglesia tibia, un corazón tibio, nunca jamás podrá saciar la sed que este mundo tiene. Por eso yo le digo, mi amado hermano, que el llamado de la presencia del Señor es hoy a vivir en una ciudad diferente, a una ciudad que tenga aguas refrescantes para las almas sedientas. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Otra de las características que podemos ver en este momento es que la Odisea era un centro oftalmológico. Es decir, en esa época donde la medicina era tan precaria, ya había un tratamiento para tratar de algún modo la ceguera. Era el colirio, era famoso en esas regiones. Y déjame decirle que precisamente lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea, es decir, también en la aplicación al tiempo de hoy que estamos viviendo, es: ¿sabe qué? Usted dice que ve, pero está algo ciego. Usted dice que puede curar la ceguera, pero usted es el que tiene que ungir sus ojos con colirio para poder ver. Esto realmente nos está hablando de una necesidad de tener discernimiento espiritual. Y precisamente es lo que vemos en Romanos 13:11. La palabra de Dios nos está diciendo: conozcan el tiempo. Jesús también lo dijo: ustedes saben muchas cosas, pero no pueden discernir los tiempos en los que están viviendo. Hoy, por ejemplo, hermano, viendo las noticias, un terremoto al norte de África. Todos estos días, incendios forestales. Tantas señales hay para la iglesia de hoy. Pero yo quiero decirle que, hermano, vea, yo no le voy a decir aquí necesariamente como digamos regañando a la iglesia en cuanto a eso, porque yo también soy iglesia. Lo que yo estoy diciendo aquí no es necesariamente que la iglesia de San Luis esté viviendo en ese momento, pero quiero decirle que nuestro mundo cristiano está viviendo de esta manera. Hoy nos falta discernimiento espiritual y nos falta ungir nuestros ojos con colirio
Coririo, para poder ver que el llamado que el Señor nos está haciendo es a despertar de nuestra ceguera espiritual y entender el tiempo y entender las señales. El Señor Jesús también lo dijo: cuando ustedes vean que el árbol está a punto de que mudar sus hojas, déjenme decirles que el tiempo está cerca. Y dándole aplicación a eso, el Israel espiritual, el Israel es el que en este momento ya está a punto de dar, digamos, ya está en su punto como tal. Y nosotros también hoy debemos de entender que las señales proféticas hoy nos está diciendo: mundo cristiano, iglesia de la Odisea, ha llegado el momento de ungir sus ojos con coririo y poder ver lo que estamos viviendo y poder tener ese llamado a la consagración de nuestra vida. Es el llamado, es el momento, es el día de hoy. También ocurría algo en la iglesia de la Odisea, y es que en aquellos tiempos ellos vestían de vestiduras negras. Las vestiduras negras en ese contexto histórico hablaban de algo que estaba pasando, y es de la prosperidad de los ciudadanos. El negro representaba elegancia, el negro representaba riqueza. Pero quiero decirle que hoy en día también, hermano, en medio de una ciudad como la Odisea, una ciudad próspera, donde también todos queremos vestir bien, y qué bueno que podamos vestir bien, pero desafortunadamente esto está representando la vanidad de aquellos días, la moda de aquellos días. Y yo quiero decirle, hermano, que también hoy en nuestro contexto histórico, en nuestro mundo que estamos viviendo, es un mundo plagado de vanidades, donde esas vestiduras negras están representando todas esas modas, pero no solamente de ropa, sino también todo lo que hace y sigue el mundo. Todas esas cosas son atractivas cuando las personas están uniformadas, cuando están yendo para el mismo lugar. En ese momento, entonces, la sociedad de la Odisea y la sociedad de hoy está siguiendo estas cosas. Mas Jesús les dice: ¿sabes qué? Ustedes están desnudos, realmente no necesitan más estas modas. Y claro, están relacionadas con hoy, porque no solamente son las modas de vestir de negro, o tener el alma negra, o tener la camisa negra, como decía aquel artista. Pero, hermano, desnudez es lo que está teniendo hoy nuestra sociedad. Desnudez en sus principios, desnudez en su forma de vestir, desnudez en tantas cosas. Pero el mensaje para la iglesia hoy en día, en medio de ese contexto, es: no importa lo que ellos hagan, no importa cómo ellos vivan, no importa cuál sea el contexto de la Odisea, no importa cómo sea la sociedad de hoy, no importan las vanidades. Yo necesito, dice Jesús, que tus ropas sean blancas, y el blanco representa pureza en medio de una generación perversa, que, como dice la palabra de Dios, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares. Hermano, esto me habla de gracia, porque esas ropas que teníamos manchadas del pecado, de sangre, de inmundicia, han sido cambiadas por unas vestiduras blancas. Y como dice la palabra de Dios, vi allá en el cielo una multitud vestida de ropas blancas que alababan la presencia del Señor. Y yo no sé usted, hermano, ni sé cómo estén sus vestidos, pero yo quiero decirle, hermano, hoy hemos sido llamados a que toda mancha de nuestra vida sea hoy quitada, sea hoy limpiada, para que la recomendación del Maestro para nuestro tiempo de hoy se cumpla, y cuando la presencia de Dios nos llame a cuentas, nos pueda hallar con esos vestidos blancos, no contaminados, no como trapos de inmundicia como este mundo está andando. Qué bueno poder tener esas vestiduras blancas. ¿Cuántos quieren hoy lavar esas vestiduras? En el nombre de Jesús. Y todo eso para decir algo. Y quiero remontar a un tema, hablando de la historia cristiana.
En algún punto de la historia, año 1730 aproximadamente, la sociedad Amish, una sociedad de inmigrantes alemanes, suizos y austriacos que llegaron a Estados Unidos y Canadá. Esta sociedad se caracterizó por algo, y es que ellos como tal llegaron de Europa a Norteamérica huyendo de algunas guerras pues que habían en ese momento y persecuciones para su vida, a vivir el protestantismo en América del Norte, en el Nuevo Mundo. Y en ese momento ellos hicieron algo, y fue aislarse de la sociedad. Ellos prácticamente dijeron: estamos viviendo en un tiempo muy pecaminoso. Como hoy, por ejemplo, nosotros decimos, estamos rodeados de tanto pecado, de tanta maldad, de tantos estímulos, de tantas influencias, de tantas cosas que nos atacan. Y lo que ellos dijeron fue: vamos a aislarnos. Vamos a aislarnos de toda esa sociedad perversa y vamos a crear una sociedad donde solamente haya palabra de Dios, donde solamente hayan esas costumbres. Si usted los mira hoy en día, ellos están paralizados en el tiempo, como si vivieran en el siglo XVII o XVIII. Todo lo que ellos tienen, para ellos tener tecnología es pecado y tantas de esas cosas. Desafortunadamente, si podemos revisar esta historia, en el caso de ellos también ha existido en sus sociedades actos de inmoralidad, de impureza, de pecado. Es que ellos estaban quizá ignorando lo que la palabra de Dios dice. Cuando Jesús dijo: ¿sabes qué? No te pido, Señor, que los saques del mundo, pero por favor guárdalos del mal. Ese es precisamente el reto cuando estamos en medio de la odisea. Cuando estamos en medio de una sociedad tan mala, es necesario que nosotros podamos entender Mateo 5:16, que nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, el Señor no está llamando a la iglesia de la Odisea de que salga de la ciudad de la Odisea. No. El llamado es: mira, yo quiero que tú te consagres, iglesia de la Odisea. Que cuando entres a mi presencia, que cuando entres a mi casa, que cuando entres a la comunión conmigo, puedas tener tanto de mí, puedas seguir tanto mis recomendaciones, puedas ungir tus ojos, puedas vestir los vestidos que te mando vestir, puedas refinar tu corazón en fuego del Espíritu Santo, para que cuando salgas a esta sociedad necesitada, realmente puedas darle el agua de vida que refresca su sed, que refresca su alma y su corazón. Yo quiero decirle, hermano, hoy ese es el llamado. El llamado precisamente es ese: brillemos en medio de este mundo. Pero nuestra lámpara no puede brillar si no compramos de ese aceite de la presencia del Señor. ¿Y cuántos quieren un poquito de ese aceite? Amén, porque en este lugar hay aceite de la presencia de Dios. La pregunta, por tanto, es: ¿cómo estamos viviendo hoy? Porque el llamado del Señor es: conviertas en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Sin importar lo que estés viviendo en medio de tu trabajo, en medio de tu estudio, en medio de estos contextos de vida donde tú te mueves, el llamado es: alumbra con tu luz. El llamado es: ser diferente. Hoy quiero decirle, hermano, que si nos remontamos a esos momentos de la historia que son totalmente contrarios a la Odisea, hay contrarios a nuestro tiempo. En el caso de la Odisea no había ni una sola cosa de reconocimiento. Pero si miramos el caso de Esmirna y si miramos el caso de Filadelfia, qué rico poder volver a mirar esos ejemplos de ellos. Y yo creo que la recomendación va a ser la misma que le dio a Éfeso. Les dijo: ¿sabe qué? Yo lo único que quiero decirles es que por favor no dejen su primer amor. Vuelvan a ese primer amor. Y el primer amor, la vida apostólica, la vida de los primeros cristianos, la vida de cada cristiano que hizo las cosas bien, eran cristianos que vivían en medio de circunstancias de persecución. Y yo quiero decirle, hermano, que si no nos mueven los desastres naturales, si no nos mueven
mueven las señales que estamos viviendo, sí va a haber algo que nos va a mover. Y es que, como para el caso de la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, me refiero al periodo histórico de estas iglesias, ellos vivieron apasionados, ellos vivieron enamorados, ellos vivieron conectados por una razón, y es que la persecución estaba con ellos. Para el caso del periodo histórico del 100 al 312, es decir, periodo histórico de la iglesia de Esmirna, estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Para el caso de Filadelfia, año 1730, estaban siendo perseguidos por la Inquisición. Pero yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Hoy en día se acercan tiempos, el Señor lo ha profetizado, donde desafortunadamente este orden mundial que ya vemos claramente, donde esta ideología de género que ya nos está comenzando a perseguir, va a llegar el momento en que vamos a ser acorralados, y que solamente aquellos que tengan convicciones fuertes para decir: no me importa la cárcel, no me importa la muerte, no me importa absolutamente nada, he puesto la mirada en algo que es más grande, en que mi vida pueda estar de vestiduras blancas ante la presencia de Dios, esperando, como dice el libro de Hebreos, en la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser de aquellos que, si bien están en la odisea, son como aquel trigo que sale de la cizaña y en medio de la zaranda de la prueba pueden permanecer firmes hasta llegar a la ciudad de Sión, hasta llegar a la presencia de Dios. Hoy hay algo especial en esta hora. Adore la presencia de Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte a la presencia de Dios. Vamos a identificarnos con los ciudadanos de la odisea que pueden limpiar sus ojos con coriolio, lavar sus vestiduras. Aquellos que pueden hacer que su corazón esté refinado en el fuego para poder estar conectados con esa presencia de Dios. El llamado es: vive como viven los apóstoles, vive en consagración. Los apóstoles se reunían todos los días. La iglesia apostólica oraba, hacía oraciones en sus casas todos los días. Hoy nos cuesta ir a un culto, pero esta iglesia todos los días estaba apasionada por la presencia de Dios. El llamado es: vive con devoción personal, vive para impactar el mundo necesitado, vive para que el cambio realmente se conciba en tu ser. Quiero terminar hablando de la jornada hacia la madurez. Este mensaje es una serie predicada por Samuel Valverde que en lo personal ha impactado mi vida por una razón. Comienza él diciendo: en la jornada de David a la madurez estuvo primero en Belén, casa de pan, donde él pudo ser fiel en lo natural. Siendo fiel en las cosas naturales, fue llevada a la unción de Dios para proclamarlo rey sobre Israel. Posteriormente llegó a Adulán, una cueva donde se juntaron muchos necesitados a él, y en ese punto entonces él pudo alcanzar fidelidad en medio de la necesidad, ya que no solamente él estaba necesitado, sino todas las personas que se juntaron a él en ese momento. Posteriormente llegó a Hebrón, y ahí tuvo que ser fiel en todas las relaciones que tenía para poder gobernar posteriormente de forma correcta. Y en medio de todo esto, yo quiero decirle que así es nuestra vida. Estamos llamados a una fidelidad completa en cada área de nuestro ser. Fieles en lo natural, fieles en medio de la necesidad, fieles en las relaciones. Y estamos viviendo la vida así. Es el llamado. Quizás todavía no seamos fieles 100% en alguna área. Quizás solamente estamos en la jornada de la madurez para alcanzar a llegar a reinar. Pero quiero decirle que si usted y yo algún día queremos alcanzar la plenitud en Cristo, la plenitud de la vida cristiana, y queremos llegar a algún lugar, para el caso de David, él llegó a Sión. Pero la revelación más linda es que Sión es esa ciudad de Jerusalén
Pero Sión como tal, uno pensaría que llegar a la plenitud cristiana, llegar a Sión, es llegar a un lugar donde están esos manantiales que necesitamos, esas aguas frescas que no tiene la Odisea. Pero precisamente en medio de unas aguas tibias, en medio de la necesidad del manantial, Sión, la plenitud cristiana, la evolución de la madurez, lo que todo cristiano en cualquier etapa de la historia del cristianismo necesita, es que Sión significa lugar seco. Se necesita entonces en el lugar seco una fidelidad en el continuo clamor ante la presencia de Dios, para reconocer que nuestro lugar más alto, que nuestro lugar más grande y más sublime, es reconocer que sin importar dónde estemos, siempre vamos a ser unos seres sedientos, necesitados de la presencia de Dios, para poder cumplir con las expectativas que el Maestro tiene para sacar su iglesia escogida de en medio de la Odisea. Y yo no sé quién quiera hoy identificarse con Sión, identificarse con el clamor, identificarse con el reconocimiento de que definitivamente está viviendo en la Odisea, de que definitivamente está teniendo momentos de sequedad, de ceguera, de impureza en sus ropas, y que ha llegado el momento del llamado para decir: Señor, yo quiero simplemente obedecer al llamado que me estás haciendo en la Odisea. Hermanos, si usted y yo hoy entendemos el periodo histórico que estamos viviendo, vamos a ponernos en pie un momento, porque entender el periodo histórico vivido significa, sí, Señor, esta sociedad cristiana que hoy está en el siglo XXI, desafortunadamente es la iglesia de la que tú no tienes nada que decir de bueno a veces. Pero gracias, Señor, porque hay una gran revelación respecto a la Odisea. Y es que el Señor no le está diciendo a la Odisea que la rechaza totalmente, que la deja, que la desecha. No. Lo único que le está diciendo es lo mismo que le dijo Israel: si te humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo miraré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y yo no sé usted, mi hermano, pero yo quiero decirle hoy: yo quisiera ser aquel trigo que el Señor recoge en la hora de la cosecha en medio de esta iglesia de la Odisea. La recomendación entonces hoy es: ven a Sión, ven al lugar seco donde tú necesitas el clamor de la presencia de Dios. Y yo quiero decirle, aquí hay un altar, y en este altar quiero decirle hoy que la promesa es que usted, si siente que necesita hoy acercarse al arrepentimiento en medio de este periodo histórico que vivimos, el Señor le dio un desafío a cada una de esas iglesias. Les dijo: ¿sabe qué? Al que salga vencedor, al que venga, le daré derecho de comer del árbol de la vida. Yo no sé si usted quiere hoy venir a saltar y decirle: Señor, dame del árbol de la vida. El Señor le dijo: no sufrirá daño alguno de la muerte segunda. Yo no sé si vale la pena venir a ese altar para decirle: Señor, no quiero sufrir daño alguno, Dios, de la muerte segunda. Dice: le daré del maná escondido y una piedrecita blanca. Qué promesa tan hermosa en el nombre de Jesús. Dice: le daré el liderazgo en el milenio y la estrella de la mañana. Oh, dice: se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Dice: lo haré columna, grabaré el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Dice: le daré derecho de sentarse conmigo en el trono. Hermano, ¿usted quiere ser aquellos que se quedan en la iglesia de la Odisea?
Hermano, mire que el Señor no nos está diciendo que necesariamente estemos en pecado. Nos dice, estás en tibieza. La recomendación es que vuelvas a tu primer amor, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que comiences a adorar en espíritu y en verdad. Hermano, yo entiendo que no quiera venir a ese altar, pero yo le pido hoy, desde el fondo de su corazón, comience a clamar. Levante un clamor, hermano. Mire, yo ya no tengo voz, pero en el nombre de Jesús, si a usted le queda algo de voz, comience a levantar un clamor por este pueblo, por esta generación, por esta odisea. Clame por un momento. Adore. Compre oro refinado en fuego, unja sus ojos con colirio para que vea. Póngase vestiduras blancas. No, usted no las va a tener para darlas, solo el Señor Jesús las da. Solo el Señor Jesús las da. Adore la presencia de Dios. Dile, lléname, Señor, lléname de tu unción, en el nombre de Dios.